Hola, buenas tardes. Soy Raúl Huitrón Riquelme, arquitecto, director de Bioma y Raúl Huitrón Arquitectura. Y bueno, voy a platicarles cuál ha sido mi experiencia o por qué me dedico a lo que hacemos en la oficina ya desde hace 19 años. El año que entra cumplimos 20 años de que esta empresa está funcionando. Bueno, radica desde mi infancia prácticamente, porque buena parte de esto tiene responsabilidad mis padres, especialmente mi papá, que no es arquitecto. Él es periodista, un magnífico periodista, pero casualmente nunca fue de su gusto las películas infantiles. Entonces me llevó a ver solamente películas de ciencia ficción. Pero esto empezó a generar desde siempre una fascinación en principio y después una serie de preguntas de cómo se podrían hacer ciertas cosas que yo todavía no estaba entendiendo, que eran preguntas relacionadas con la tecnología. Pero finalmente para mí era un mundo aventurado, un mundo muy interesante, que debiera decirlo correctamente, de otros mundos. En ese momento no sabes si existe alguna profesión que te permita hacer algo que te acercara a esas tecnologías que de pronto resolvían cosas como pueden ser unos habitáculos extraños que algunos podrían estar levitando, otros enterrados en la tierra o enterrados, válgase el pleonasmo. Y fue hasta que estaba terminando la secundaria, empezando la preparatoria, donde empiezo a cuestionarme cosas relacionadas con los edificios. Ya ni siquiera con la arquitectura, con los edificios. Y había algunos artículos o reportajes sobre arquitecturas que eran futuristas y cosas por el estilo que me generaron una gran expectativa. Sin embargo, cuando estaba en segundo o tercero de preparatoria, viene la gran incógnita si debiera estudiar arquitectura o no, porque además en mi familia no existen los arquitectos, no hay arquitectura. Decidí pedir que con conocidos que me dejaran ir a visitar empresas de aquellas profesiones que pasaban por mi cabeza, no solamente la arquitectura. Entonces, para mí también era muy cercano por el medio en el que se desenvuelven mi padre y mi hermana, que es en la publicidad también. Entonces, empezar a tener cierto contacto que lo tuve desde niño, especialmente con creativos de agencias de publicidad. Tan es así que incluso mi primer empleo no fue como arquitecto, fue como creativo en una agencia. Entonces, al estar viendo cómo trabajaban los creativos y cómo trabajaban los arquitectos, pues lo único que encontraba como un hilo conductor era la creatividad. Nada más que una aplicada a la generación de espacios, a la creación de espacios, y la otra de la venta de un producto. La creatividad asumía que podría ser, como lo menciono, un común denominador, pero es completamente diferente hacer una cosa de la otra. Sin embargo, la parte de la arquitectura, hasta la misma palabra, me parecía mucho más exótica, más interesante, más profunda. Así decido estudiar, entrar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a finales de 1989. Por cuestiones de calendario nos dicen generación 90, aunque hayamos entrado en noviembre del 89. Entro a la universidad y fue un cambio de paradigma. Fue un mundo tremendo y además estar viendo una gran influencia repartida en los muros de la biblioteca, afuera del teatro, de la facultad, de los talleres, etcétera,
relacionado siempre con los mismos autores, y los profesores también tenían un discurso, voy a decirlo como suena, un discurso abusivo sobre esos autores, como si no existieran otros. Entonces, prácticamente, en mi experiencia era que te preguntabas si habría otros arquitectos mexicanos más allá de Luis Barragán, porque te hablaban de Luis Barragán, en primer lugar, en segundo lugar de Luis Barragán y en tercer lugar de Luis Barragán, como si no existieran otros. Y bueno, sí, algunos otros mexicanos que se alcanzaban a colar, y por parte de los extranjeros, pues también había una repetición constante, bueno, una docencia que prácticamente parecía permanencia voluntaria, está repite y repite los mismos autores extranjeros, y me refiero a Le Corbusier, la Bauhaus y Frank Lloyd Wright. Son magníficos las tres escuelas, magníficas, pero también era decir, bueno, ¿no habrá otros? Y eso me llevó un día a meterme a la biblioteca con cierta desesperación, hay que decirlo como es, con desesperación, y dices que no puede ser. Porque además, si se te ocurría presentar en la universidad, sobre todo en la clase de proyectos, alguna propuesta que fuera pues diferente para los ojos de tus consultores, de tus asesores, pues eras prácticamente un rebelde que se estaba saliendo de la línea académica, que era mi caso, por cierto. Entonces, descubro en la biblioteca autores como Eero Saarinen, Álvar Aalto, y de México, Agustín Hernández, especialmente. Cuando veo las obras de ellos, y en particular Eero Saarinen y Agustín Hernández, dije, sí se puede hacer algo diferente. Yo pensaba solamente que esta oposición marcada era exclusiva de evitar que presentáramos cosas que fueran inconstruibles. Sin embargo, cuando ves esto publicado con obras realizadas de pequeña, mediana y gran escala, pues obviamente renuncias a un discurso o renuncias a un impedimento que yo había percibido durante toda mi carrera universitaria. Y lo dije bien, durante toda mi carrera universitaria. Entonces empiezo con este impulso emotivo, por lo menos que para mí me regresó esta emoción, esta ilusión. Empiezo a desarrollar esto y vino una desaceleración nuevamente de mis profesores. Me llega a ganar en algún momento el título de arquitectura del marciano o cosas por el estilo. Y no porque hiciera cosas raras, sino simplemente eran propuestas donde la arquitectura pues tenía un diálogo mucho más directo con la estructura, y tratando de hacer propuestas que pareciera que estaban evadiendo la gravedad en algunos casos. Pero bueno, finalmente viene el momento en el que descubro otros autores a través de invitados a dar conferencias en la universidad, como Mario Botta, entre otros. También Agustín Hernández invitó a los arquitectos que tenían que ver con la NASA, y fue precisamente en el teatro de la facultad donde se impartieron esas conferencias. Entonces hubo una serie de bombardeos culturales muy interesantes. Y en alguna ocasión va a dar una conferencia el arquitecto Díaz Infante, que era un arquitecto muy popular de los años 80 y 90, y él había creado un concepto relacionado con unas casas celulares, unas casas esféricas con fibra de carbono, que para su momento eran totalmente también de avanzada. Era un arquitecto muy polémico. Y se da la oportunidad, cuando veo que era conocido de algunos de mis profesores y profesoras, en particular con una de ellas, la maestra Elita Mendiola, en paz descanse. Y me acerco con ella para que me ayudara a entrar a trabajar con Díaz Infante.
y lo logro. Y lo que curiosamente me abrió la puerta para que no solamente trabajara con él, sino que revisara con un poco de más de atención mi portafolio, era la fotografía de alguno de mis proyectos que tanta polémica generó con mis profesores, prácticamente como algo inconstruible o una locura. Cuando un arquitecto consagrado de ese momento te felicita y ese proyecto o ese trabajo te permite que entres a trabajar con él, dices, algo estaré haciendo bien. A pesar de esa cascada de críticas que venía recibiendo en la facultad con mis profesores de proyectos. Entonces, bueno, era una serie de conceptos, de informaciones en proyectos de gran escala y con la tecnología que le gustaba el trabajar. Entonces, un día estábamos trabajando en un rascacielos para un concurso en Paseo de la Reforma y le pregunto inocentemente, arquitecto, ¿qué pasaría con este proyecto que sí tenía una dosis importante de formalismo? Le preguntaba que qué pasaría si ese proyecto lo tuviéramos que desarrollar en alguna zona patrimonial, zona histórica o en un lugar con un clima extremo. Entonces me dijo que él preferiría no desarrollarlo ahí. Y esto me ayudó tremendamente. O sea, los discursos, las formaciones, mi cercanía con mis profesores y gente con la que yo estaba colaborando en ese tiempo, como en el caso de este arquitecto, pues era sustraer información un día sí y el otro día también, todo el tiempo, todo el tiempo. Finalmente, descubro que esa palabra de tecnología que tanto me había traído desde niño, había encontrado una ruta, o mejor dicho, había encontrado un lugar a donde quería ubicarla, que era hacer proyectos de alta tecnología, pero que tomaran en cuenta el clima, gracias a la respuesta que me dio en ese momento el arquitecto. Poco tiempo después, bueno, terminó la carrera y decido buscar dónde hacer una maestría, porque además se me ocurre titularme 3 meses después de la devaluación del 94. Entonces, en ese tiempo, lejos de que hubiera trabajo para los arquitectos o para los jóvenes pasantes o recién egresados de la facultad o de las carreras de arquitectura, pues estaban despidiéndolos de todas las constructoras, de los despachos de arquitectura y que incluso muchos de ellos quebraron. Grandes de las constructoras fueron cerradas en aquel tiempo como Bufete Industrial o Tribasa. Entonces, dices, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Dedicarme a otra cosa o especializarme más? Tomé la segunda opción, especializarme más. Y ahora, ¿dónde podría encontrar esa cercanía conceptual y de la tecnología? Entonces, de estar buscando diferentes opciones en México y en el extranjero, estaba ya trabajando con otro arquitecto que era Benjamín Méndez Savage y me invitó a desarrollar con él un proyecto de unos albergues que se llamaban Coa Campgrounds, que vienen desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos y que obviamente se fueran adaptando a las condiciones del lugar. Entonces le pidieron desarrollar un prototipo para el que fuera a colocarse, o los que fueran a colocarse en la frontera con México. Entonces, eso me permite trabajar con el arquitecto Méndez Savage, que había sido mi profesor, una de las personas con más oficio en la arquitectura que yo haya conocido. De pronto me mostraba un croquis o me hacía un croquis a mano con un lápiz, con un nivel de detalle de cómo se resolvió una puerta empivotada, con los tornillos, las cotas a ejes, una cosa que yo nunca había visto, y me decía, dibújalo. Lo dibujaba, que en ese tiempo no eran computadora, eran con un respirador, ya saben, planos en albanene con rapidógrafo. Terminaba el plano y me decía, te quedó magnífico. Digo, oiga, pero pues usted me dio el
el croquis, no importa, te quedó increíble. Entonces empiezas a sustraer otra cosa, que no digo que lo tenga como él, me encantaría, el oficio. Eh, pero bueno, ya estaba terminando mi etapa de colaboración con él, que fue específicamente para ese proyecto, cuando entonces me acerco a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM otra vez. Finalmente de ahí soy egresado. Dije, bueno, voy a ver qué opciones tienen y me encuentro la maestría de arquitectura en tecnología. Otra vez esa palabra que me estaba dando vueltas como una órbita permanente. Empiezo a rondar como satélite para ver de qué se trataba el plan de estudios, de qué se trataba. Era un poco ambiguo para mí y decidí tener una reunión con quien era el coordinador de la maestría. Y le hice preguntas básicas, pero no me quedó tan claro lo que me contestaba. Y eso me ayudó porque como no le entendí, dije, pues por lo menos voy a escribir el propedéutico para entenderlo. Y así lo hago, me inscribo al propedéutico y dije, por aquí es. Entonces la maestría, además de tener esa palabra, los que estudiamos eso somos arquitectos tecnólogos. Pero entendiendo la tecnología de una manera muy, muy clara, no dejándonos llevar con la, digamos que, con la vorágine mediática de los programas de ciencia ficción o de tecnología, como puede ser del Discovery Channel o de ciencia, sino que es algo mucho más básico. De dónde proviene la palabra, qué significa, cómo ha venido evolucionando y qué representa para que hagas alta tecnología o que hagas tecnología con tu profesión. Y en este caso, por supuesto, en la arquitectura. Pero además, también me ofrecían una especie, suena un poco redundante, de especialización dentro de la misma maestría en bioclimática. Materias relacionadas con esto, que era bioclimática 1, bioclimática 2, sistemas pasivos de climatización natural, etc. Entonces, era aplicar la tecnología en el desarrollo de proyectos que pudieran adaptarse lo mejor posible por condiciones climáticas. Y aquí viene una situación muy interesante donde me estoy retirando de la clase, de la última clase en la noche, y uno de mis profesores, o uno de los profesores de la maestría, el arquitecto Enrique Sanabria, en paz descanse, y me detiene el profesor Enrique Sanabria, saliendo de una última clase de la maestría, y me dijo, Huitrón, venga usted. Y estaba con un señor, no me lo presentó, nada, sino me dijo, ¿ya tienes tema de tesis? Le dije, no, profesor, entra a la conferencia y lo vas a tener. Yo es que me tengo que ir ya. Entra a la conferencia, es que me tengo que ir. Entra a la conferencia, te va a interesar mucho. Profesor, es que me tengo que ir. Entra a la conferencia. Hazme caso, vas a tener tema de tesis. Viene el arquitecto Pichotto, ¿lo conoces? Pues no, no lo conozco, pero es que me tengo que ir, entra. Entonces le pregunta a su acompañante y le dice, ¿verdad que la ponencia del arquitecto Pichotto es muy interesante? Sí, es muy interesante, entra. Bueno, entonces entro a la conferencia por la insistencia de Sanabria y me abrió 50 ventanas de interés. Entonces pronunciaba Pepe Pichotto, pronunciaba con frecuencia algunos autores, como Ken Yang, Future Systems, y dije, wow, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa. Lo que me había dicho Sanabria fue profético. Dije, es lo que quiero. Termina su conferencia, Pepe, me acerco con él para felicitarlo y preguntarle dónde podré encontrar bibliografía especialmente de Ken Yang y de Future Systems. Me dijo, ve a la oficina y tengo una biblioteca y ahí puedes consultar lo que quieras y te mandamos sacar copias. Fue muy generoso. Así lo hice y en eso
se voltea y le dice, fulano, ven, dale una tarjeta al arquitecto, y resulta que esa persona a la que llamó era su asistente personal en su oficina, Guillermo. Nos lo busco, nos ponemos de acuerdo para ir a su oficina 2 semanas después, probablemente. Voy a la oficina, me permiten entrar a su biblioteca, veo la información que yo quería, y en particular de esos 2 despachos, esos 2 grandes autores que tienen libros publicados. Dije, bueno, quiero esto, yo no sabía qué hacer, quiero casi que la copia de todo el libro, ¿no? Sí, como no, tú déjalo aquí, me dio un paquete de post-its, me dijo, ¿de dónde a dónde? Y te sacamos las copias, y ya. Así fue. Regresé 3 días después, probablemente, 2 o 3 días después, y ya cuando recojo mis copias, les agradezco mucho, me voy y me encuentro en el pasillo de Pepe Pichotto. Me dijo, ¿qué andas haciendo? No, pues vengo a recoger las copias, muchas gracias. Y empezamos a conversar brevemente y me preguntó, oye, ¿tienes experiencia en edificios altos? Sí, de lo que había hecho con Díaz Infante. ¿Y te interesa la bioclimática? Le digo, sí, lo que estoy especializando en la maestría. Entonces me invitaron a tener una entrevista de trabajo posteriormente y me quedé a trabajar con Pepe Pichotto. Entonces esas cosas me fueron abriendo las puertas y Pepe me encargó participar en el diseño de la primera torre bioclimática en México. La Torre Parque Insurgentes, que está sobre Insurgentes, a media cuadra del Parque Hundido. Entonces, se me abrió el mundo otra vez. Yo tenía pensado trabajar con Pepe 1 año. Se lo advertí así desde la primera reunión y cuando fui aceptado para colaborar con ellos. Y a los 5 años, resulta que esto no lo cumplí, porque venía una cantidad de proyectos muy interesantes donde también la oficina de Pepe confió en mí y fueron también muy generosos conmigo todo el tiempo. Prácticamente todo lo que yo aprendí a hacer la maestría lo apliqué ahí, no solamente en diseño, sino en la parte tecnológica. Entonces ya cuando llegó ese tiempo que creía que era el momento para volar y que estaba pensando irme a trabajar a otro país, le avisé, entonces me dijo, espera, te voy a hacer una propuesta interesante. Y para no ser el cuento largo, la propuesta interesante era y yo lo tenía muy decidido, me dijo la propuesta interesante, después de ese mes, era que iba a ser un proyecto asociado con Ken Yang, que se había convertido en mi maestro ideológico. Y si te quedas, tú vas a llevar ese proyecto con Ken Yang. Fue una propuesta muy tentadora y no la rechacé. Entonces, colaborar a distancia con Ken Yang, con sus conceptos, pues obviamente fue una forma de nutrirse que yo no había conocido anteriormente. Ni los libros, ni la universidad, ni el propio trabajo me había dado una inyección de esas características. Finalmente, lo que yo había pensado que iba a ser 1 año con Pepe, se convirtieron en casi 9. Hasta que ya tomé la decisión de abrir la oficina con todo lo que había aprendido, con todo lo que había desarrollado con alta tecnología, y ahora era el momento de hacerlo de manera personal. Entonces, hablo con Pepe, con su oficina, entendieron mis razones. A la fecha tengo una amistad entrañable con él y con aquellas personas con las que colaboré en su oficina en aquel tiempo. Pero había cumplido el ciclo. Abro la oficina y digo, bueno, quiero que tenga un concepto que rebase nada más o que rebase la palabra arquitectura. Entonces empiezo a buscar algunas palabras y encuentro la palabra bioma que existe en nuestro idioma. Y es como definición, es la relación de los organismos vivos de un ecosistema, relacionándose con su clima, con su cadena alimenticia, etc. Entonces, recordarán lo que les decía, que crecí entre publicistas.
Entonces, una de las cosas que buscan los publicistas a la hora de tener una imagen corporativa es que tengas un alto nivel de recordación con la palabra. Y me parece que es una palabra corta, fuerte, muy clara, relacionada con algo sobre la vida, por bios, vida. Entonces, bioma, a lo mejor la gente no sabe su definición, como la acabo de decir, pero sí la relaciona con algo que tiene que ver con la naturaleza, con el medio ambiente. Eso me gustó de entrada. Y dije, bueno, voy a agregarle un distintivo, porque la palabra bioma no la puedes registrar como tal o no la puedes utilizar así. Entonces le agrego la letra H, que la H es muda, que es en este caso es una coincidencia con la inicial de mi apellido paterno. Pero no es por eso, es por estar creando el bioma del hombre, el bioma humano, mejor dicho. Eso quiere decir bioma, para mí. Entonces, empiezo a trabajar, abro bioma, pero tenía yo ese know-how, no solamente en la parte de diseño arquitectónico, sino también de diseño bioclimático, y ya me había especializado, me había ido a estudiar una temporada a la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, en simulación energética. Entonces, muchos de mis amigos en el medio se empezaron a enterar de lo que yo hago. Me especializo también haciendo simulaciones energéticas. Entonces empecé a recibir muchas llamadas de si podía yo ayudarlos a hacerles ese tipo de consultoría, mientras yo sigo haciendo arquitectura, ¿no? Mi oficina fue abierta en un principio haciendo arquitectura solamente. Entonces me empiezan a llamar, pero poco a poco, de voz en voz, de boca en boca, como se dice, empezaron a buscarme más y más y más. Entonces, la parte de arquitectura, pues se había quedado un poco corta, porque hacía proyectos de remodelaciones, de casa habitación, algún edificio pequeño, pero en la parte de consultoría me empezaban a pedir edificios cada vez más altos o conjuntos más grandes, estadios, rascacielos, o sea, poco a poco empezó a crecer y a crecer y a crecer. Entonces dije, bueno, esto se va a convertir en algo importante también para mí. Entonces recibo de pronto la, la llamada de, no sé, de Agustín Hernández, de Enrique Norten, de Javier Sánchez, de Teodoro González de León, y de pronto de otras oficinas en el extranjero. Entonces empezamos a trabajar para proyectos en la India, en China, en Colombia, España, en Arabia Saudita. Y finalmente yo tenía la oportunidad de presentar, de investigar y aplicar muchas tecnologías en climas totalmente opuestos. Mientras el despacho en la parte de arquitectura seguía trabajando también y poco a poco empezó a rebasar esas fronteras de la escala, haciendo proyectos de pequeña, mediana y gran escala en arquitectura también. Entonces, hoy día, la oficina tiene dos tentáculos, tiene dos áreas, que es la parte de arquitectura y la parte de consultoría. La parte de arquitectura se llama Raúl Buitrón Arquitectura, la parte de consultoría es Bioma. Es la misma empresa, sí la aplicamos en dos lugares físicamente distintos, pero es la misma empresa. La verdad es que durante mucho tiempo decidí no ser muy discreto al respecto, porque además había sido y ha sido muy interesante que mucha gente o algunas personas ya no me conocían por mi nombre, sino que era el señor Bioma. Y iba a dar una conferencia y me decían, es usted el señor Bioma, mucho gusto, señor Bioma, cosas por el estilo. Y bueno, eso es en la parte arquitectónica, en la parte de consultoría. En la parte arquitectónica también ha sido fantástico el tipo de proyectos que hemos venido desarrollando, de diferentes características, proyectos de escala urbana, espacio público, espacio privado, pero también de escala urbana. Y lo mismo de corporativos, de edificaciones, como puede ser también de residencial, mixtos, comercio, interior corporativo, etcétera. Pero lo interesante también para mí es que no puedo separar ese perfil de consultor, ese perfil de tecnólogo. Entonces también en los proyectos de arquitectura que hacemos,
le ponemos una dosis de tecnología, una dosis de, de eficiencia energética, que es lo que tiene el sello de nuestra oficina, es lo que nos hace diferentes. Somos una oficina muy rara, muy especial. Y en la parte personal, pues también he tenido grandes influencias y gente muy cercana. Particularmente, bueno, mi oficina, un motor fundamental es mi esposa, Beatriz, y ella se encarga de la parte energética, especialmente. Entonces, todo lo que es la simulación energética, que también he provocado mucho de esa especialidad en ella para que de alguna manera pudiera aplicarlo en esos proyectos. Entonces, esa dirección de simulación energética está a su cargo, es mi socia también. Y de la parte de todos los proyectos, bueno, a veces me ven la cara a mí o me ven solamente, bueno, no es que me vean la cara, sino que me ven solamente, pero junto conmigo hay mucha gente que colabora con nosotros, desde arquitectos o ingenieros con diferentes especialidades en landscape, en biología, en ingenierías, en aire acondicionado. Por ejemplo, hay gente que colabora con nosotros, ingenieros en aire acondicionado, que nos apoyan para lograr proyectos que no necesitan aire acondicionado. Digamos, eso es parte también de lo raro que somos. Y bueno, también es indudable que los jóvenes arquitectos que también colaboran con nosotros, los que hacen sus prácticas profesionales, los pasantes, también aprendemos mucho de ellos y nos aportan información de lo que vienen encontrando en diferentes lugares. Nos gusta entender que la oficina es un laboratorio donde todo el tiempo estamos investigando, estamos resolviendo cosas. Por ejemplo, resolvimos el primer rascacielos o la primera torre ya operando, ya construida, que funciona sin aire acondicionado, con una tecnología que desarrollamos en Bioma, que no existe. Entonces un día yo me encontraba en Londres, en la casa de Sir Nicholas Grimshaw, y me preguntaba cómo habíamos hecho ese proyecto, y le dije receta secreta de la casa, ¿no? Esta profesión, esta especialidad me ha permitido tener cercanía con gente de otros despachos, que al mismo tiempo, además de que eventualmente pudiéramos hacer alguna colaboración profesional, de manera personal, también son contactos que empiezan a influenciarte en todos los sentidos. Gente, por ejemplo, de la oficina de Foster & Partners, que es Pierce Head, que es el que hace toda la parte energética, o Stefan Belling, que hace toda la parte de diseño y toda la bioclimática para Foster, o el propio Nicholas Grimshaw, Andrew Wally, que es su chief, su chairman en Londres, Ken Yang, por supuesto. Él sabe que, aunque nunca me ha dado clases, siempre él sabe que le he dicho a mi maestro, y otros tantos. Sin duda, que no puedo dejarlo fuera, Agustín Hernández también, en paz descanse, ha sido uno de mis más grandes influencias, fue mi amigo durante 30 años, uno de mis mejores amigos del medio, a pesar de la diferencia de edad. Yo lo veía con mucha frecuencia, nos reuníamos una vez al mes para desayunar o comer y platicábamos de la vida, de todo, y yo tenía la oportunidad de mostrarle eventualmente alguno de mis proyectos y cariñosamente me lo destrozaba, ¿no? Entonces, realmente había influencia de todo tipo, y prácticamente lo que hacemos hoy día, lo que es Raúl Buitrón Arquitectura y Bioma, es gracias a toda esta gente que con el que he tenido oportunidad de tener contacto, aunque no lo sepan algunos de ellos. Bueno, pues quisiera terminar con la frase con un proverbio chino, que es: todo lo que tiene forma tiene un principio, o tuvo un principio. Y eso fue precisamente la historia de lo que se convirtió hoy día el proyecto o el sueño llamado Bioma,
que bioma representa todo, finalmente. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar en Amazing Speakers. Muy amables.